¿Cómo les va? Muy buenos días. Pleno sol de diciembre con mucha intensidad sobre la ciudad de Buenos Aires, acá en la zona de Congreso. Un cielo celeste, límpido, Estamos en esta mañana en un ratito con los principales títulos. Una jornada muy politizada. Así que bueno, estamos con ella, con Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato Méndez? Bienvenidos a la primera mañana de TV. Mirá qué plano hace Sergio de, como bien decías, una jornada que ya a esta hora de la mañana 25 grados, pero promete aumentar la temperatura. No solo la climática, sino también la política, porque es una jornada de alto voltaje en todos los aspectos, movilizaciones, reclamos, pero también un veredicto hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el tema de la causa vialidad. Y como decíamos, en cuanto a lo climático, hay 18 provincias que están en alerta amarilla, así que a tener cuidado, son muy altas las temperaturas. Siempre se recomienda tomar mucha agua, ¿no? Y comer bien livianito porque, bueno, influye bastante también cómo nos nutrimos. Muy bien, Benaim, vamos con los títulos, Matrícula de nutricionista por ahí. Títulos. Bueno, recordamos temas pendientes de la semana pasada. La Cámara podría tratar la creación de 8 universidades. Entre ellas está la Universidad del Delta, del Pilar, Cañuelas, Saladillo y Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. También tiene dictamen la creación de la Universidad de Río Tercero en la provincia de Córdoba, así como la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La creación de la Universidad de la Cuenca del Salado prevé que su sede central esté en la ciudad de Cañuelas. En sus considerandos dice que va a privilegiar la implementación de carreras cortas con prácticas profesionales y ciclos de formación que respondan a necesidades estratégicas de la región. En el proyecto que establece la creación de la Universidad Nacional de Ezeiza, prevé carreras y acciones de extensión e investigación vinculadas al desarrollo aeroportuario, mientras que la Universidad Juan Ortiz en Paraná se constituirá sobre la base de humanidades, artes y ciencias sociales. Recordamos, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, firmaron en el Centro Cultural Kirchner un acuerdo para el intercambio automático de información tributaria, una herramienta que ambos definieron como un gran paso en la relación bilateral. El funcionario pidió al Congreso que ponga en marcha una legislación que promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen. En ese sentido, Massa señaló que cuando se discute sobre la buena administración de los recursos del Estado, en los debates políticos se olvida poner sobre la mesa a quienes evaden. En este punto subrayó que los evasores también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal. Ahí están los empresarios y el sector público escuchando la palabra del ministro de Economía y de Stanley. El acuerdo que Estados Unidos tiene solo con otras 100 administraciones extranjeras prevé el intercambio en forma masiva y automática de las cuentas financieras y de los recursos vinculados a lo financiero, como por ejemplo alquileres e hipotecas. Y más pedidos al Congreso de la Nación y también a lo que tiene que ver con la situación del lago Escondido. A través de una breve cadena nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló sobre lo que se dio a conocer respecto a la filtración de chats entre jueces federales, funcionarios y empresarios de medios, en el que hablan e intentan ocultar un viaje que realizaron al lago Escondido, en Bariloche, con estadía en la estancia de Joe Lewis en octubre pasado. Solicitó al Congreso, Alberto Fernández, que avance con el proyecto de reforma del Poder Judicial y también la necesidad de la cobertura del cargo del Procurador General de la Nación. El primer mandatario afirmó una vez más: quiero pedir al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes, proyectos de ley que el Ejecutivo envió en las extraordinarias
de principios de año. Y también los bloques del oficialismo del Congreso de la Nación se expresaron respecto a esta situación, dieron a conocer un comunicado en el que, bueno, justamente hablaron de que hay una mafia, de que son una mafia en la democracia. Luego de la filtración de chats entre jueces federales, funcionarios del PRO y empresarios del grupo Clarín, en el que hablan de intentar ocultar un viaje que realizaron al Lago Escondido con estadía en la estancia de Lewis en octubre pasado, las bancadas del oficialismo en la Cámara y el Senado emitieron un comunicado: con la mafia no hay democracia. Exigimos y repudiamos esta situación y exigimos una inmediata investigación y condena por los hechos de público conocimiento que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas y a un ex agente de inteligencia, así como también al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Arrancaba el escrito, ¿no? Para los legisladores, este nuevo escándalo institucional muestra claramente que con prácticas mafiosas están hiriendo de muerte a la democracia argentina. Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, María Eugenia Capuchetti, aparecen cometiendo una serie de delitos graves, inadmisibles, indica el comunicado. Y después de repasar los títulos, Pato, me parece que es un buen día para darle la bienvenida a nuestro compañero Fabián Waldman, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo le va? Pato, ¿Qué dice? Vero? Muy bien, muy bien. Bueno, mucho... Bien, una jornada calurosa, mucho para contar, ¿no? Mucho para contar, mucho para hablar, mucho para ver lo que puede llegar a pasar después que se ha leído el veredicto, porque o la sentencia hoy a la tarde. Me parece que ese es el punto que de alguna manera va a marcar un nuevo periodo dentro de la política argentina. Sí. Totalmente. La sentencia... Sí, te escucho. Waldman, sí, primera consulta. Hasta donde sabemos nosotros, esto es 9 de la mañana y 10 minutos. Bueno, presumiblemente el fallo se podría conocer después de las 5. Y lo que tenemos como información política es que no va a haber movilizaciones de sectores clave, como por ejemplo la Cámpora, pero sí habría de Luis Delía, que hoy no es un hombre que esté demasiado vinculado a grandes organizaciones. Pero digo, una eventual movilización para convalidar o para protestar, únicamente se habla de Delía. Creo que también está ATE, ¿no? ¿Qué información ATE tenés? hizo una vigilia. Exactamente, sobre el tema Waldman. Sí, exactamente. Estos dos sectores son los que van a movilizar. Ya desde la semana pasada estaba marcada la cancha por parte del entorno más cercano a la vicepresidenta, que no iban a realizar ningún tipo de acercamiento a Comodoro Pi por un par de cuestiones. La primera y más importante es que tienen miedo, entre comillas, a que el quilombo lo armen otros, digamos. Claro. La consigna tan conocida de parte del kirchnerismo, en este caso, se revierte y plantean que luego del escenario que se vivió el 1 de septiembre y la posibilidad de avanzar en alguna provocación, ellos preferían no movilizar el día de hoy. Y por otro lado, que para hacer una movilización de estas características también tiene que ser contundente, tiene que demostrar la fuerza que pueden llevar a la calle. Y viene el kirchnerismo, el sector de Cristina Fernández, de un acto multitudinario el 17 de noviembre en la ciudad de La Plata. Y en ese sentido, lo que sí pude enterarme ayer a la tarde en Casa Rosada es que están preparando un acto que no será durante esta semana, pero sí en los próximos días, en el cual justamente expresarán en forma contundente todo lo que tiene que ver con el veredicto, la sentencia que haya hoy a la tarde. Eso está definido de esta manera y la conducción orgánica de ese sector, junto con los intendentes, la Cámpora, es la que está preparando esta movilización, que todavía no está definido, por lo menos no me dio a conocer ayer esta fuente el día, pero efectivamente va a ser antes de fin de año. Bueno, otra consulta. Ayer estábamos viendo con Vero este documento de diputados del oficialismo, incluso el pedido del presidente. A ver, corríjanme ambos.
en este enorme lío que hay en la Cámara, con este Consejo de la Magistratura que está paralizado, con la suspensión por parte de la presidencia de la Cámara para los 4 integrantes de diputados. Ahora estaba pidiendo Álvaro González el poder jurar. Pero digo, imaginar alguna llegada pronta de algún tratamiento del caso de alguno de los que viajaron a Río Negro, algún tratamiento en el Consejo de la Magistratura, parece como complicado, ¿no? No sé qué es lo que te han dicho o qué es lo que estás viendo vos, Fabián, que has observado en Balcarce 50 sobre el tema. Me parece todo como muy trabado en lo político para que se encargue un consejo funcionando de ver qué es lo que pasó en la casa de Lewis. No sé cómo lo ves vos. Sí, además, si uno evalúa, digamos, al margen de las comunicaciones que uno tiene, por supuesto, ustedes también, compañeros, sí, con los diputados, con responsables de algunos de los bloques, en el sentido de que no va a haber novedades acerca de una fumata blanca en los próximos días hasta que se disipe por lo menos el tema de la sentencia, claro, de Cristina Fernández. De los 4 pedidos que hizo el presidente, repasémoslo rápidamente, uno tiene que ver con la denuncia que lleva adelante Martín Soria, otro con el tema del Consejo de la Magistratura, el tercero con la legislatura de la Ciudad de Buenos claro. Aires, y el cuarto con la Cámara de Diputados y el aceleramiento del nombramiento del fiscal, el procurador y las leyes. Judicial. Solamente una, exactamente, solamente una de estas, uno considera que puede llegar a ser llevada adelante, que es la que tiene que ver con Martín Soria específicamente. Claro. El resto de ellas están en la nebulosa. Les voy a decir una cosa con respecto al procurador general. El cargo vacante, Rafecas, que el pliego está en el Senado y por no tener los 2 tercios que se necesitaban en el número para poder avanzar, el Frente de Todos no lo sacó, no aprobó el pliego de Daniel Rafecas. Ayer hablé con un representante, un legislador muy kirchnerista, pero muy cercano a Cristina, y cuando le hago la consulta ¿Senador o diputado, perdóname? Un legislador. Ah, perdón, dale. No, y cuando le hago la consulta de bueno, cómo Rafecas vio esto del pedido del presidente, de que se avance con el pliego, me dijo... Está muy bien lo que anunció Alberto, pero esto no es lo importante. Es decir, que ya cuando te dicen esto no es lo importante. ¿Qué sería lo de mañana, lo de hoy sería? No, de avanzar con Rafecas. Claro, cuando te dice un muy kirchnerista, no es importante, es que no van a avanzar con Rafecas. Pero por eso, ¿qué sería lo importante? ¿Esperar el fallo de hoy? Porque la investigación. Se resaltó el pedido de investigación, claro, que es como dice Fabi, el que va a ser una tarea de Martín Soria al frente del Ministerio de Seguridad, de Justicia, pero lo de Rafecas y el ruido interno sigue estando. Es que, por supuesto, eso fue lo que siempre paralizó el tema Rafecas, porque, claro, digo, nunca había afecto societatis por parte de algún sector del kirchnerismo para con el nominado por Fernández, efectivamente, que hasta en su momento fue convalidado, si no me equivoco, por la propia Carrió. Y no lo habrá, porque no es que con el tiempo hubo un acuerdo de decir, bueno, chicos, dejémonos de tener diferencias con Rafecas y nombrémoslo. No, sigue igual. Por eso lo que les decía, me parece que va por ese lado. Lo que sí está, me parece claro, es que el cometido del presidente Alberto Fernández en el día de ayer se logró. Sí. Eso, por lo menos, desde Balcarce 50 lo resaltaban. Tuvo casi 50 puntos de rating. Claro. Pero además fue sorpresiva la cadena. Fue sorpresivo, nos enteramos 3 minutos antes, porque estábamos allí en ese momento en Casa Rosada. Y más allá de eso está claro que la disputa a nivel del Congreso va a esperar unos días, a pesar de que, por supuesto, Cecilia Moró se tiene que poner, como han dicho tanto del oficialismo como de la oposición, por encima de los bloques para poder negociar y alcanzar algún tipo de acuerdo antes del fin de año, aunque uno lo ve bastante... Me parece que la presión máxima va a venir del ministro de Economía, Sergio Massa, que quiere avanzar con estas cuestiones económicas y, necesita justamente el Parlamento. Sí, vos igualmente ten en cuenta... Dale. Sí, Pato, dale. Igualmente ten en cuenta que la necesidad de Sergio Massa están desde hace rato y no se han llevado adelante.
Sí, no, es muy interesante eso que decís vos de que se supo a último momento lo de que iba a hablar Alberto Fernández, porque a mí me tocó hablar ayer con Pablo Tonelli y teníamos dos miradas absolutamente legítimas cada uno desde su rincón, ¿no? Él me decía, yo no estoy para nada de acuerdo, dice, si los jueces y fiscales que fueron al Lago Escondido cometieron errores, hay que investigar, no me voy a oponer a nada y que el tema lo trate el Consejo de la Magistratura. Yo, decía él, no comparto para nada que Alberto Fernández, el presidente, le haya dado trascendencia a un hackeo informático, que es la mirada de Pablo Tonelli, diputado del PRO. Yo la verdad lo que sí creo que es novedoso desde lo comunicacional, y en eso coincido con vos, es que la verdad que la palabra del presidente obligó a que los medios que estaban silenciando el tema tuvieran que hacerse cargo, porque no era un hackeo informático, era la palabra del presidente. Entonces cambiaron las tapas. Tuvieron que abrir endijas en la puerta y decir, che, habló de esto, habló del viaje, mencionó al ministro de Seguridad, tuvo que hablar Larreta. Eso, la verdad, es como una cuestión absolutamente novedosa. Y en el kirchnerismo cayó muy bien. El espacio kirchnerista, bien kirchnerista dentro del Frente de Todos, celebró esto porque de alguna manera también hizo que el propio presidente ponga en la sociedad el tema, ¿no? De a conocer a los argentinos con una supercadena nacional lo que estaba pasando. Entonces, de alguna forma fue bien visto esto. Sí, bueno. Sí, fueron justamente lo que recalcaban ayer ahí en casa de gobierno. Bueno, a ver, Waldman, menos tema. Casa de gobierno. Necesitamos convencer que nos diga cuándo es la fecha de la próxima sesión en diputados y el tema. ¿Qué va a comer para las fiestas? Y un par de cosas más, pero bueno. Vitel Toné no quiero. Vitel Toné no quiero. ¿Cómo? El Vitel Toné. ¿Y esto cómo lo ves vos, Waldman? ¿Vos crees que puede haber algún destrabe de algo o no? Sinceramente... con esa cara no me diga más nada. Bueno, listo, sí. Cerramos el Sport. Lo veo un poquito complicado. Lo veo un poquito complicado. Debería ser la semana que viene, era lo que estaba pautado, 14 y 15 de diciembre. 14 y 15 o 14, dependiendo de la cantidad de temas que se fuesen a tratar. Miércoles, jueves sería, sí, claro. Claro, por eso. La verdad es que está complicado. Venimos de una semana que solamente van a estar 3 días laborables, al margen que por supuesto no necesitan para comunicarse entre los diputados de los distintos bloques que sea un día de laburo para poder negociar. Sería un milagro, digamos, que la semana que viene haya sesión a esta altura. Pero bueno, de hecho, desde la oposición dijeron, claramente, hasta que no se resuelva el tema del Consejo de la Magistratura, nosotros no vamos a dar quórum. Pero se sigue empantanando más porque si encima ahora tenemos la presión de tener que hacer el juicio político a distintos funcionarios judiciales, se sigue como... No sé si la oposición va a estar como tan... No, y lo que pasa que esto, además, digo, de lo que vos decís, hay otra cuestión que es la convivencia muy complejizada, que no es un detalle al margen, dentro de Juntos por el Cambio. Ayer, por ejemplo, dijo Elisa Carrió, lo que hizo Ritondo son gestos de barra brava. Exactamente. Sí. Y tenés otra postura dentro de Juntos por el Cambio, que el sector del radicalismo, como vos bien dijiste la semana pasada, como Julio Cobos, que observan esto casi desde afuera, digamos. En el sentido de tener un perfil mucho más dialoguista, y acercar, digamos, la posibilidad de que siga funcionando el Congreso, porque no es que solamente lo necesita el oficialismo, también lo necesita la oposición. Te digo que son 4 o 5 que hay que hacerle algo por llamado de conducta, ¿viste? En el colegio cuando te mandaban a la dirección 4 o 5 de un lado y del otro. También hubo un pedido de expulsión presentado por Banfi para Rodolfo Tailade. También, sí, exactamente. No, y digo, y también hay que ver qué es lo que pasa con todo esto sucedido en Lago Escondido, con los socios del PRO, ¿no? Porque, bueno, ahí no había participando radicales, no había lilitos. Habrá que ver cómo se procesa esto también, ¿no? No sé si, bueno. Sí, yo creo que es una... Y ahí tenés otro tema. ¿Cuánto logra efectivamente el gobierno nacional sostener, o el oficialismo, este tema dentro de la agenda política? Porque hoy vas a tener
un veredicto, una sentencia a las 6 de la tarde que va a salir en el prime time, o sea, lo podrían hacer a las 11 de la mañana, pero no lo hacen a las 11 de la mañana. No. Lo hacen a las 6 de la tarde para que esté en el prime time de los noticieros esta noche y sea tapa de todos los medios mañana en la mañana. Entonces, eso, por algo ayer los grandes medios no quisieron publicar y tuvieron que salir a hacerlo en función de lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Sí. O sea, tenés, por un lado, el juego político justamente de la justicia, eligiendo un horario, los medios, y bueno, y a caballito de ello, por supuesto, la oposición, que va a sacar el mayor rédito político de una cuestión que no va a conmocionar solamente a la Argentina, porque tomemos en cuenta que Cristina Fernández es una figura a nivel internacional. Ahora es un fallo apelable, de todas maneras. Totalmente, claro. Lo que claro, digo tiene es muchísimo, cuánto tiene esto tiempo se quiere todavía. instalar también en la gente, que obviamente se va a movilizar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto se instala en personas que todavía están esperando a ver si van a tener un bono de fin de año que no se anuncia? ¿Qué hay de eso, Fabi? ¿No se anuncia? Bueno, no se anuncia. Yo creo que está esperando el mejor momento para hacerlo. No sé cuál va a ser, sinceramente, pero creo que se va a dar porque, como me decía ayer, o antes de ayer, una referente de los movimientos sociales, si no hace hecho, en todos los gobiernos de Macri hubo bonos. Sí. Claro. Durante todos los años del gobierno pero además, de Macri más hubo allá bonos. de que uno no alcanza. Pero además que no alcanza, pero te digo la referencia política, sí, o sea, el contexto. Ayer una movilización muy importante también del sector de la CTA que conduce Carlos Chorro Godoy. O sea, creo que... Hoy hay una movilización al Ministerio de Desarrollo Social también de las personas que no cobraron el plan Potenciar. Sí. Digamos. Bueno, ayer decían, me comentaban con respecto a esto, que la AFIP no liberó a tiempo los datos para que toda la gente pudiera cobrar, como desligándose de alguna manera del atraso. Más allá de eso, como vos bien decís, la situación económica está pendiente, está por conocerse la semana que viene, el miércoles tendremos el número del INDEC, de inflación de noviembre, veremos si se cumple la teoría de la escalera de Sergio Massa, de 2 meses parado, 1 mes bajando, así que eso está por verse, pero es así como vos decís, más allá de lo político existe lo cotidiano y allí hay algunas cuestiones que indudablemente afectan y mucho el bolsillo de todos. Que claro, que por más que nos corramos a lo político, te digo que en la calle, cuando abrís los WhatsApp en cualquier medio, la gente está viendo cuándo voy a cobrar tal cosa, cuándo va a haber un aumento, un bono. Y en el medio ver si la crisis política, y que la verdad uno es escéptico respecto a la posibilidad de que haya sesiones, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo que vos decís, que es la economía, Vero, digo, porque una cosa es que vos tengas que pagar el bono sin cuestiones económicas atadas, y otra es que digas, mira, puedo avanzar con el tema del acuerdo fiscal con Estados Unidos, puedo avanzar con agroindustria, me parece que serían cuestiones que te dan un poco más de solidez. Pero habría que ver si el medio político te lo permite. Ahí el tema también desde el oficialismo decían que la casualidad dada que habían levantado la sesión cuando tenía que empezar a tratarse este tema, ¿no? Del acuerdo económico entre la FIP y su similar de Estados Unidos, como diciendo, bueno, ahí hay gente que quiere que eso no se trate, que quieren mantener sus cuestiones ocultas. Y hay mucha gente que no confía en un blanqueamiento tampoco. Recuerden que en los últimos blanqueamientos hubo bastante estafas, también se sintieron bastante estafados por las promesas de Macri también. Sí, claro, bueno, por supuesto. Macri después incluyó a su familia dentro del blanqueo, ¿no? Fue una cuestión bastante grave que nunca fue atendida. Pero más allá de eso, hay varios factores a tener en cuenta. Creo que va a ser hoy una jornada, como ustedes decían, bien caliente en todo sentido y estará en las tapas de los diarios durante varios días de esta semana la noticia de la sentencia, que por supuesto es algo que conocen solo algunos y que pareciera que otros han tenido acceso privilegiado como para participar algo de lo que se pueda, ¿no? Lo único que le leí a alguna colega que me merece mucho respeto es que estaban trabajando fervientemente para que sea un fallo unificado, unánime, que habrá que ver, son 3 los que fallan, que estaban trabajando para eso, ¿no? Para que un fallo unánime tuviese como más entidad y solidez.
que estaban tratando de conseguirlo, iban en camino. Dato de ayer, junto con la hora, pero bueno. Y lo otro, lo que hemos siempre hablado, ver si le pueden demostrar que era la titular de una asociación ilícita y era la que sabía lo que pasaba con la asignación de obra pública sin que, por ejemplo, estuviesen rozados los jefes de gabinete. Son las cuestiones técnicas que quienes han seguido la causa han estado explicando, ¿no? Sí, y cuando salga el fallo, bueno, tendremos allí, por supuesto, la contestación. Sí, capaz que no sé, hoy los detalles, considerando posiblemente no se conozcan hoy, efectivamente. No, eso se toma su tiempo. Esa es una cosa que uno nunca entiende de la justicia. Se te dan un fallo y no te dicen por qué en el mismo momento. Sí. Es una arbitrariedad a todas luces realmente increíble para todos aquellos que están siendo juzgados. Sí. Una persona que por cualquier causa le dice hoy te condeno culpable o inocente y dentro de 20 días, un mes, venía a buscar o 3 meses, venía a buscar el por qué. O sea, no lo redactaste cuando está redactado. Sí. Bueno, el señor Fabián Waldman. Bueno, Fabi, que tengas... Que sea leve, vas a tener mucho trabajo seguramente. ¿Vas a andar por dónde vas a andar cubriendo toda esta jornada? Y estaremos recorriendo allí las calles de Retiro. Está muy bien, me imaginé que va a estar por ahí. Bueno, chao, Waldman. Bueno, que tengas lindo día, Fabi. Chao, nos vemos. Igualmente para ustedes. Chao. Buena semana. Bueno, Pato, vamos a aprovechar y nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Lo ponemos que usted diga. Pausa, frenamos la pelota y volvemos en un ratito. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Hola, ¿cómo te va? Buen día, buena mañana. Las universidades siempre son importantes en la discusión de la comisión que ustedes seguramente han transmitido. Hay fuerzas políticas que a veces ponen esto como un gasto. Sí. Y la sostenibilidad está en la ley general educativa, es decir, el artículo que nos dice que cuando se crea la universidad y que por eso pasa por presupuesto y hacienda también, tiene que tener los recursos. Se están iniciando nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires, no hay una mirada federal al respecto, ni tampoco se está teniendo en cuenta la vacancia, la necesidad de universidades en otros lugares. DTV, primera edición, de lunes a viernes.
Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Lo que hay un interés es en paralizar el Consejo de la Magistratura, no en que funcione sin los representantes del Legislativo, porque eso es imposible, es decir, no puede funcionar. Entonces, el Consejo no va a funcionar hasta que no esté integrado en su totalidad, y eso implica que estén los 8 legisladores. Me parece que un tema que es crítico, que es clave, es el tema previsional. Nosotros tenemos en el mes de diciembre el vencimiento de la prórroga y un proyecto de ley que realmente garantizaría derechos para las personas que están en condiciones de jubilarse hoy, que si esto no se da, 9 de cada 10 mujeres no se jubilaría y 7 de cada 10 varones. DTV, el análisis, de lunes a viernes. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Continuamos en la pantalla de DTV. Esta es la primera mañana y mirá qué mañana, qué solazo tenemos en el día de hoy. Una jornada que, como decíamos, Pato, va a tener una alta temperatura. En este momento hay más de 25 grados. Y está, bueno, 27, mira, me actualiza los datos del clima, 27 grados ya. Y bueno, hay alerta amarilla a cuidarse porque viene muy, muy pesada la cuestión calurosa. Bueno, me parece, Vero, que es central lo que pasó ayer en el Centro Cultural Néstor Kirchner, a partir del acuerdo entre el ministro de Economía y el embajador de Estados Unidos en torno a este intercambio fiscal. Recordamos que es central esto de que se apuesta a poner en marcha una legislación que promueva la exteriorización y castigue con la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen. Básicamente... Es así. Hasta septiembre empieza a regir a partir del 1 de enero el intercambio de información con Argentina, entre Estados Unidos y Argentina, y va a durar hasta septiembre, en principio, ¿no? Efectivamente. Y el tema es que no hay ningún problema, la plata sigue en Estados Unidos, dicen que particularmente habría en 2 estados, en Dakota y en Delaware. La plata sigue ahí, el tema es que una vez que está notificado el Estado argentino, se empiezan a pagar impuestos. Básicamente bienes personales y básicamente ganancias, y ahí está la cuestión donde este Estado que está rasguñando y buscando dólares, bueno, podría, dicen, ingresar algo así como
$1.000 millones más por año en concepto de impuestos, lo que también te corre esto, que significa siempre andar cazando dentro del mismo zoológico. Estos serían contribuyentes que hasta aquí no han aportado, Benaim. Particulares y hay sociedades. que ver si esto efectivamente, si esto empieza a funcionar. Por eso la importancia del acuerdo de ayer. Pero en ese marco, Sergio Massa, el ministro de Economía, pidió a la titular específicamente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que estuvo participando de este evento, pidió que trabaje aquí en la Cámara Baja en un proyecto de ley de blanqueamiento, porque está bien, va a haber cobro de impuestos, pero la idea es que antes las personas que quieran, blanquear su situación con el fisco argentino tengan algún tipo de, digamos, beneficio o una mirada, como se suele hacer, para que lo hagan y no sufran, digamos, todo el peso de lo que se le va a cobrar después, ¿no? Así que habrá que ver. El tema es, en esa iniciativa se duda mucho de cómo están las cosas parlamentariamente, si va a poder avanzar una ley de tal sentido, y si no, será así directamente, ¿no? Bueno, vi ayer en primera fila a dos representantes del sector empresario. Estaba Eduardo Urnequian y también estaba el titular de la Unión Industrial, Benaim Funes de Rioja. Efectivamente, Daniel Funes de Rioja, muchas gracias. Vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Le damos la bienvenida entonces. Buen día, Vero, buen día, Pato, y a toda la audiencia de La Primera Mañana, justamente con esta mañana brillante, soleada, hermosa aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Y ustedes muy bien hablaban en el comienzo del programa de proyectos muy importantes, y sobre todo el que nos dejó la última charla, el último debate, que no ha tenido finalmente su misión, pero que tenía por delante la aprobación tan importante de 8 universidades, ¿no? Hablamos la de Seiza, mismo la de aquí, la de Capital Federal, para la nacionalización del actual Instituto Educativo de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo, para que ahora obtenga justamente la nacionalización y su nombre. También la de Cuenca del Salado, la de Cañuelas, la del Saladillo, entre otras, una en Paraná, una en Córdoba. A ver, hablamos de proyectos importantes con los presupuestos listos para nacionalizar y para crear, para reestructurar estas universidades que seguramente tengan tratamiento, esperemos, antes de fin de año, pero muy bien lo mencionaban ustedes con detalles en los títulos, Pato, Vero, pero ayer justamente habló el diputado Lucas Godoy del Frente de Todos respecto a esta cuestión de las universidades, al tratamiento que se viene por delante, y me parecería importante que lo escuchemos a uno de los protagonistas de la Cámara de Diputados y justamente puntualmente con este tema. Bien, dale, escuchamos. Por una cuestión de las universidades, más que porque no las querían votar, muchos de ellos y de ellas ya lo han manifestado en su momento cuando gobernaban, decían ¿qué es esto de andar creando universidades por todos lados, ¿no? Y desfinanciaron de hecho todo lo que es el sistema educativo. Yo entiendo, para no caer en injusticias generalizadoras, que hay otro sector de la oposición que podría haber acompañado y supongo que habrán firmado los dictámenes. Ahora, lo que sí creo es que a todo ese sector no le interesó poco y nada que se estén creando universidades. Preferían montar esta escena dantesca, vergonzosa, para esto, ¿no? Para generar la agresión y que de la agresión se caiga una sesión. Todo lo resume el gesto que hace uno de los diputados, que fue verdaderamente lamentable y grotesco. ¿Y qué es eso? Es básicamente buscar que el otro no haga nada, que no pueda legislar, que no pueda sancionar leyes, que no pueda, a través de acuerdos y propuestas de normas interesantes y razonables que buscan beneficiar a ciertos sectores sociales, que no puedan a través de esos acuerdos llevar adelante una sesión. Es decir, el entorpecimiento liso y llano de la institución. Y por supuesto, acá no debe dejar de manifestarse el agravio constante del que es víctima, de la que es víctima la presidenta Cecilia Moró. No digo, es constante. Las manifestaciones de violencia
que son, sí, de género y son misóginas, porque es por el hecho de ser mujer, y que no paran. Digo, me parece que tiene que haber en algún momento paños fríos, una autocrítica, una entrada en razón, pero bueno, por ahí se le pide peras al olmo. Bueno, ahí estamos, Solabarrieta, la palabra del diputado. Vos es que ayer yo veía un muy buen trabajo de un investigador, Ezequiel Adamowski, porque viste que en estos días, entre los que estaba yo, decíamos, che, ¿por qué 8 universidades y no fortalecer presupuestariamente a colegios primarios y secundarios? Y lo que dice este investigador es que si vos mirás lo que pasa con los mejores países en el mundo en materia de educación, es que no tenés que obviamente desatender el primario y el secundario, pero que la clave fundamental son más universidades para carreras cortas y que es el camino indispensable. Yo creía que había que fortalecer la media y la secundaria, dice, eso no hay que desatenderlo, pero el camino es más universidades. Ezequiel Adamowski, así que bueno, diga Solabarrieta, a ver. Sí. A ver, Pato, si me permitís un ejemplo de mi ciudad natal, por ejemplo, ¿no? En Mar del Plata desde hace unos años existe la carrera de medicina, ¿no? Sí. Algo que en la ciudad realmente ha generado un revuelo muy importante, pero para bien, sí. Porque muchos futuros profesionales deseaban estudiar medicina y tal vez tenían que venirse a la capital o tenían que ir a La Plata. Bueno, resulta que también esto va de la mano con lo que en algún momento hablamos de la ley de enfermería, de que tal vez aquí faltan muchos enfermeros y enfermeras. Entonces también hablamos de estas cuestiones, como bien vos decías y marcabas de este investigador, de las carreras cortas para cubrir los puestos que son necesarios en una materia importantísima en nuestro país como es la salud, al igual que la educación, ¿no? Y hablando de salud también, recordemos que se iba a tratar un proyecto muy importante en el jueves pasado respecto al listado de donantes de médula ósea. Ayer lo remarcaba, por ejemplo, Carolina Yutrovic. Esto también está por delante del tratamiento de la ley de obstetricia. Es decir, salud y educación creo que son en este cierre de año en la Cámara de Diputados dos temas fundamentales. Bueno, caballero, el señor Gonzalo Solabarrieta, Gonzalo. ¿Hay movimiento, Gonza, por el Congreso de la Nación? Viste que hoy es un día de movilizaciones, de reclamos. ¿Hay algún movimiento por ahí? No, por ahora el movimiento que hay es del tránsito, lógicamente, que podemos observar aquí a la izquierda en la avenida. Y también muchas personas que están, por ahora, algunas a la sombra, porque realmente el sol está bastante fuerte, realmente el calor, y mucha gente aquí en la sombra. Pero antes del cierre y de retomar nuevamente con más información, si les parece, vamos a escuchar un tramo más de la entrevista para seguir hablando de este tema y para cerrar el mismo respecto a las universidades y a la sesión que no fue el jueves pasado. Escuchamos entonces. A mí me parece que hay una clara posición de un sector de la oposición, insisto, bueno, valga ese trabalenguas, pero que está llevando como arreados al resto en generar este nivel de conflictividad, ¿no? Institucional, social, económica, política, de todo tipo. Digo, en esta vieja lógica, porque no es nueva, no son cosas nuevas, ni la antipolítica es nueva, ni estos comportamientos son nuevos, son viejas lógicas de cuanto peor mejor, digo, cuanto peor le vaya al otro, que en definitiva, si gobierna le va peor a la gente, pero mientras peor le vaya, mejor para mí. Esta es la lógica en particular. Y cuando hay algunas instituciones que están, que peligran, respecto del statu quo y respecto de una estrategia hasta jurídica o judicial, institucional, como el Consejo de la Magistratura. El insulto, el agravio, los gritos. Pareciera que los gritos no son violencia, y lo son. Yo me acuerdo cuando un diputado lo empujaron y se manifestaba horrorizado diciendo que la violencia física es el límite, pero ya había pasado tantísimas veces él un límite, y tantos otros pasan un límite, esto de gritar, de amenazar, de acercarse hasta el estrado, a gritar más de cerca, porque se escucha lo mismo, si gritan un poco más lejos, pero si se acercan al estrado es una manifestación ya violenta. Toda ella, pero digo, más violenta aún es acercarse a gritarle al lado. Mira, la presidenta lo que hizo fue tomar una decisión de
de receptar, de acatar el fallo. Claro. Ni más ni menos, que es lo que plantea el fallo, ¿no? En los fundamentos, los considerandos, en los resolutivos, plantea esto, que este interbloque, que actúa como un bloque en algunos casos y como 2 bloques o 3 bloques o 4 bloques en otros, no le corresponde la tercera minoría. Esto es lo que sostuvo el juez, sustentándose en el fallo de la Corte respecto de lo del Senado. Utilizando exactamente los mismos argumentos. O sea que la Cámara... Bueno, ahí estamos. Contundente, después del diputado salteño. Señor, nos vemos en cualquier momento, ¿no? Cómo no, aquí estaremos para más información en el cierre respecto a algunas actividades que tendremos hoy en la Cámara, Pato. Buenísimo, vamos entonces también, Pato, a escuchar a la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, que estuvo hablando también sobre las cuestiones parlamentarias. Bueno, la sesión que terminamos la semana pasada no fue armoniosa, digamos, y creemos que nosotros tenemos que volver a recomponer el modo en que el Congreso funciona. Cuando el Congreso funciona, las cosas salen. Así que nosotros estamos acá desde Evolución Radical con la diputada Dolores Martínez, recibiendo emprendedoras, recibiendo expertas de todo el sector público, sector privado. Nos acompañan muchas diputadas que no han podido estar, pero que no son solamente del radicalismo, de Juntos por el Cambio, esto es interpartidario. Y en este punto no queremos frenar, no queremos que ningún conflicto macro altere la agenda de las mujeres, de las infancias, de las personas con discapacidad en Argentina. En principio, Evolución Radical no firmamos ninguno de esos proyectos. Creemos que la Cámara de Diputados tiene que dar el ejemplo, y el ejemplo no es la descalificación, el agravio y la violencia verbal o tácita. Creemos sí que tiene que haber una comisión de desempeño, de comportamiento, de ética. La autoridad enseña, y la verdad que nosotros no tenemos esa comisión dentro de lo que es la Comisión de Peticiones y Reglamentos, una subcomisión. Tenemos que tener, autorregular nuestro comportamiento, porque la verdad que esto es un espectáculo bastante patético, porque el pueblo nos mira y el pueblo no puede tener esa orfandad en el sentido de cómo la autoridad se construye. No se construye peleando, descalificándose, insultándose. Y nosotros tenemos que tener una autorregulación con respecto. Los tienen en los colegios. En los colegios hay una amonestación, la directora impone el orden. ¿Quién controla a los diputados? Tienen que tener una evaluación de ello sobre nosotros mismos. Así que en esa línea nosotros queremos trabajar desde otro lugar, y le dejo obviamente la palabra a la diputada Dolores Martínez, que es la que sabe muchísimo, una de las que más sabe sobre cómo hacer mejor funcionar la Cámara de Diputados. Sí, nosotros ya hemos tenido situaciones en la Cámara de Diputados donde funciona una comisión ad hoc disciplinaria. Como decía la diputada Carla Carrizo, nosotros somos el único Congreso que no tiene una comisión disciplinaria o de ética parlamentaria permanente. O sea que en el marco institucional sería bueno que nuestro Congreso pueda tener esos dispositivos donde tratar este tipo de temas, ¿no? que lamentablemente surgen. Pero me parece que como balance es importante hacer una reflexión. Nosotros desde Juntos por el Cambio venimos poniendo un parate muy importante respecto al avasallamiento institucional. Creemos que eso es una línea que no debe pasar ni este gobierno ni ningún gobierno, pero desde la oposición tenemos que ser muy responsables respecto a ese precepto, porque se pone en riesgo nada más ni nada menos que cuestiones muy importantes que ha recuperado hace más de 40 años la Argentina. Entonces las instituciones hay que cuidarlas, hay que controlarlas desde el Poder Legislativo, ese es el rol que nos toca desde la oposición, pero también la tenemos que cuidar. Así que nosotros abiertos, por supuesto, para retomar diálogo, para sentarnos en la mesa y poner todo sobre la mesa. Cuando no se llevan adelante las sesiones en función de lo que dicta el reglamento, pasan lamentablemente estas cosas y lo tenemos que solucionar. Bueno, Benaín, qué interesante esto estábamos escuchando en torno a el tema de la ética parlamentaria, porque estaría muy bueno, y la pregunta después es: ¿qué es lo que terminaría pesando? Si las cuestiones de ética o la militancia partidaria, porque lo que uno está acostumbrado a ver es que generalmente vos sos muy duro con los contrarios y sos muy condescendiente con los propios, ¿no? Y la barra o la vara que mide es muy complicado.
Pero bueno, digo, es como cuando acá se ha votado el desafuero de algún diputado. Cuando no es tuyo, piden rápido el desafuero. Y cuando es tuyo, tratás de abroquelarte y postergarlo y evitarlo, salvo alguna cuestión muy puntual. Bueno, pero estaría como una opción interesante lo de la ética parlamentaria para tratar de evitar lo que ha pasado, o por lo menos para cuidarte también, ¿no? Y para brindar un buen ejemplo, lo que se debería penar, digamos, es las actitudes que no corresponden dentro, además, de un cuerpo, digamos, tan importante como es la Cámara de Diputados, ¿no? Es un cuerpo especializado, se supone, es parte de un poder del Estado. Ni porque sea de un partido ni porque sea del otro. La idea es justamente mantener lo que es el decoro en un punto, lo que es, digamos, lo ético, lo civilizado de alguna manera, y que no se vea en el recinto cada mamarracho que uno ve. Lo que pasa es que esto es muy horizontal. Entonces, era interesante el ejemplo que daba Carla Carrizo, pero no sé si precisamente para esto es que decía, si hay un problema en el colegio, la directora te amonesta. Pero el tema es que la directora no es una alumna, está por encima. Acá son todos pares, ¿no? Bueno, ¿Quién le pone el cascabel al gato? Por eso es más complicado. Todos sabemos que ciertos comportamientos no son adecuados. No importa cómo. Y somos todos adultos, ¿no? Y sobre todo los legisladores. Efectivamente, sí. Y además me parece que a veces hay como una predisposición a, si alguno de los tuyos actuó de manera incorrecta, vamos a tapar esto, a patearlo. Lo que hicieron en el Lago Escondido, tapar. Exactamente. ¿Qué digo? Además, si hay un tribunal de ética, por ejemplo, yo creo que, la verdad, Juntos por el Cambio va a decir, che, que esto pase, que llegue fin de año y nos olvidamos de Ritondo. Pero ayer te aparece una Elisa Carrió diciendo lo que dice y el tema se reflota, ¿no? Sí, bueno, no solo Ritondo, a ver, actitudes violentas y desagradables tuvieron varios legisladores. Sí, lo que pasa es que el jefe de bloque fue el como más señalado. Claro, bueno, porque se enfoca políticamente, pero si entonces vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo, ¿no? Sí, bueno, algunos decían efectivamente. Nombre y apellido de los dos espacios políticos, ¿no? Gritos de diputadas, de diputados, acá sí hablamos sin ningún tipo de vínculo de corrimiento político. Son varios los que tendrían que ir a la salita de pedagogía, Pato. Sí, va a ser complicado. Es complejo. Sí, uno es escéptico, pero bueno, dale. Sí, vos más, cada segundo más, los años te vuelven más escéptico, pero bueno, vamos a seguir repasando porque en breve Gonza nos va a contar cuáles son las actividades que se vienen. Decíamos que es una semana muy cortita. Mañana va a ser el último día hábil, ya jueves y viernes se viene un feriado largo aquí en la Argentina, pero bueno, continúa también la situación de recomposición parlamentaria porque hay un pedido solicitado por el presidente Alberto Fernández de extensión de lo que son las actividades ordinarias de la Cámara de Diputados y la del Senado, es decir, del Congreso en su conjunto, hasta el último de diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez la semana que viene, como se esperaba una sesión tipo 14 o 15, no sea, pero ¿quién dice el 20? Claro, ¿quién dice regalo para de esa Navidad? Semana? Y lo que pasa es que hay que destrabar se ha sesionado mucho. Entre fiestas, ¿no? Hay que destrabar mucho, efectivamente, y me parece que se están manejando tiempos que tienen que ver con que, esto lo decían autoridades del oficialismo, después del bochorno del jueves pasado empezamos a hablar con no conjunto por el cambio, decían ellos, sí con los otros cercanos que van a ser clave. Me parece que van a dejar pasar el fallo de hoy. Todos quieren sacar sus iniciativas, por eso son cercanos, pero por supuesto, tienen sus ideas. Me parece también, que después ¿no? de lo de hoy, a lo mejor el fin de semana largo sirve y me parece una buena opción la que planteas vos. Más complejo para el 14-15, pero la opción del 22. Hay que ver los vuelos ahí. Ese es otro tema, pero Gonza tiene más info y por eso vamos con él. Exacto, porque a partir de las 15 en la sala Néstor Kirchner habrá una reunión de Parlasur. Esto será aproximadamente hora y media, 2 horas de reunión con algunos representantes argentinos en la misma. A partir de las 17:30 se hará la presentación oficial de una muestra que podemos ya observar en el pasillo alto del anexo A, que significa Nosotros Luchamos, o Wir kämpfen en alemán. Esto
es una muestra con imágenes, con fotos, exacto, sí, aunque algunos no crean, algunas cuestiones del idioma alemán uno puede captar, con imágenes de 60 colectivos a lo largo y ancho del mundo, en donde muestran imágenes, muestran realidades y lógicamente el lema es la violencia de género en los últimos años y sobre todo visualizarla, ¿no? Además, en el bajo recinto, a partir de las 18:30, se reunirán algunos representantes vinculados a las relaciones exteriores con la Red Argentina de Profesionales para Políticas Exteriores. Así que estaremos atentos a esta actividad. Esto será a partir de las 18:30, 3 actividades bien moviditas. Será la tarde hoy en la Cámara de Diputados con actividades de todo tipo, para visibilizar todo lo que tiene que ver con la violencia de género, políticas de exterior y también de lo que tiene que ver con las relaciones con el continente. Bueno, perfecto, terminamos, gracias. Gonza, unos anteojos de sol para Gonzalito ahí que está con el sol de frente. Sí, ven ahí. Nos reencontramos mañana, Gonza, está gracias. Bastante fuerte. Y Pato, bueno, vamos a ir finalizando nuestro programa, esta primera mañana en DTV. Los dejamos, obviamente, como siempre, con la continuidad informativa. Llega Horacio Embón. Y bueno, mañana tendremos todo lo que sucede hoy, Pato. Caliente, caliente la jornada del martes. Nos vemos mañana. Chau, gracias.